Bienvenidos a Conecta Educar 2024, que este año cumple su cuarta edición. Para nosotros es un gusto poder acompañarlos para poder abordar distintas temáticas de la educación, y no solo desde los más pequeñitos, sino que también los más jóvenes, los universitarios y también desde la perspectiva laboral. Soy Cristina González y para mí es un gusto poder acompañarlos estos 2 días donde vamos a estar abordando distintos temas en materia educacional, junto a la Universidad del Desarrollo y también, por supuesto, la Fundación Telefónica Movistar. Son 7 paneles en total con temas sumamente enriquecedores. Pero vamos a partir este Conecta Educar 2024 con la presentación de Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, a quien le damos la bienvenida. Mauricio. Gracias, Titi. Imaginemos un mundo donde la tecnología y la educación se fusionan para crear un entorno de aprendizaje sin fronteras. En Conecta Educar 2024 vamos a explorar cómo esta visión se podría convertir en realidad en nuestras escuelas, universidades y en el mundo laboral de Chile. En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se reconoce que el auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones tiene un gran potencial para acelerar el progreso, disminuir la brecha digital y promover el desarrollo de sociedades del conocimiento. Para lograrlo hay que enfrentarnos a desafíos, en particular en los colegios. Uno de los tantos retos que existen es incluir a todos los actores, alumnos, docentes, directivos, pero también a padres y apoderados. Las políticas públicas y distintos programas y cambios curriculares no funcionarán si no se involucran todos. Con miras a alcanzar estos objetivos, la tecnología puede proporcionar soluciones innovadoras que permitan tener acceso a la información y al conocimiento y participar plenamente del proceso de enseñanza. Pero ¿cuánto saben los apoderados sobre los esfuerzos que están haciendo las escuelas para incorporar herramientas tecnológicas en las aulas? ¿Qué dificultades ven en los alumnos y en el colegio con respecto del uso de la tecnología en las salas de clases? Estas y otras preguntas se analizaron en una encuesta realizada por la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo a fines del año 2023. El objetivo fue conocer la opinión de ellos sobre cómo el colegio de sus hijos e hijas están introduciendo la tecnología en las aulas. La participación de los apoderados es un elemento indispensable para que las transformaciones tecnológicas tengan beneficios tanto dentro como fuera de la sala de clases. Los padres consideran que el acceso a recursos pedagógicos digitales es la principal ventaja de la tecnología en la educación. Y aunque en lo teórico lo encuentran relevante, en la práctica solo 1/3 percibe que su aplicación es incorporada en todas las asignaturas. Este contraste revela una brecha significativa entre el potencial de la tecnología y su uso real en las aulas. Si esto es así, entonces, la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo disminuir esta brecha? Hay 3 ejes principales en los que hay que trabajar. Lo primero es la integración efectiva de las TICs en las escuelas y en las aulas. Su potencial puede transformar la pedagogía e impactar en los alumnos. En este contexto, las competencias de los docentes desempeñan un papel fundamental para integrar las TICs en su práctica profesional, a fin de garantizar la equidad y calidad del aprendizaje. Serán ellos quienes transfieran competencias relacionadas con la sociedad del conocimiento, como la reflexión crítica e innovadora, la resolución de problemas complejos, la capacidad de colaboración y las aptitudes socioemocionales. Por tanto, su conocimiento será clave para que los cambios que se incorporen en las mallas puedan implementarse de forma exitosa e impactar en los resultados escolares. Si no están capacitados, las consecuencias van más allá de no poder cumplir con el currículum nacional y los aprendizajes esperados, pues docentes sin competencias tecnológicas no podrán preparar a los ciudadanos digitales del siglo XXI. ¿Y creen los padres que este aprendizaje está ocurriendo? El 64% de los apoderados piensa que los profesores de las escuelas de sus hijos e hijas tienen pocas competencias digitales para promover las habilidades tecnológicas en sus estudiantes, de acuerdo a la encuesta UDD. Aquí yace la paradoja. Si no capacitamos a quienes enseñan, ¿cómo podemos esperar que integren la tecnología de manera efectiva en la educación de nuestros hijos? Según la UNESCO, la formación de los docentes y su perfeccionamiento profesional adaptado y continuo son esenciales para poder obtener beneficios de las inversiones realizadas en las TICs. Pero ¿es suficiente formar a los profesores en habilidades tecnológicas o digitales para cerrar las brechas de aprendizaje? Claramente no.
En este mismo sentido, en términos nacionales, solo el 15% de los padres estima que las escuelas en Chile cuentan con las condiciones necesarias para incorporar la tecnología en su proceso formativo. Muy ligado a este punto está la inversión de soporte y recursos tecnológicos que permitan incorporar la innovación y la tecnología en el proceso educativo. 6 de cada 10 apoderados perciben que el colegio de sus hijos no invirtió en tecnología ni en capacitación de sus profesores, de acuerdo al sondeo de la Facultad de Educación UDB. Este es un punto crítico y un gran desafío. La alta inversión en tecnología puede transformar la experiencia educativa en nuestras escuelas. Tengamos claro un punto clave. La inversión en recursos digitales no es solo una cuestión para mejorar los resultados. Es un paso vital para avanzar hacia un mundo globalizado. Por lo tanto, la formación docente debe ir de la mano con la incorporación de recursos tecnológicos en las aulas. De nada sirve que se invierta en ellas si es que no tenemos a las personas idóneas para que puedan emplearlas. El tercer punto en el que hay que trabajar para esta transformación es quizás el más desafiante como sociedad: derribar los mitos en relación a la tecnología en las aulas. ¿Cómo podemos echar por la borda estos mitos y garantizar que la tecnología se utilice de manera ética y efectiva en el aula? Todos recordamos que hace un año atrás, en enero de 2023, se empezaba a hablar en Chile de ChatGPT. Las preguntas eran si esto reemplazaría la labor docente, si había que cambiar la forma de evaluar, si se tenía que prohibir su uso y sobre todo había un temor generalizado. Si la inteligencia artificial generativa acabaría con el análisis crítico de las futuras generaciones. Hoy, un año después de la erupción de la inteligencia artificial, el 46% de los padres sigue teniendo este miedo. Lo que se ha visto en este corto tiempo es que, por el contrario, su utilización puede ser una herramienta para crear innovaciones que permitan la reactivación de la educación y además fomentar el pensamiento crítico. El punto está en que hay que saber cómo emplearlas en la sala de clase. ¿Y qué se requiere para esto? Volvemos al inicio. Los profesores no solo deben adquirir las competencias docentes que demanda la sociedad del conocimiento, sino que también ser capaces de trabajar sus propios prejuicios para derribar los mitos en torno a su uso. En conclusión, para abordar los 3 ejes principales identificados en la encuesta realizada por la Facultad de Educación UDB, se proponen las siguientes iniciativas. Primero, tenemos que implementar programas de desarrollo profesional permanente para generar las competencias digitales de alto impacto que requieren los docentes, asegurando su capacidad para integrar la tecnología en sus prácticas pedagógicas y en los currículums educativos. Luego, tenemos que aumentar la asignación de fondos para recursos digitales y tecnológicos en las escuelas, asegurando que la innovación tecnológica esté alineada con los métodos de enseñanza. Y por último, tenemos que crear campañas de información y formación para padres y educadores que aborden los mitos sobre la tecnología en la educación, promoviendo un uso ético y efectivo de las herramientas digitales. Para concluir, en el horizonte de Conecta Educar 2024 se dibuja un futuro educativo donde la tecnología no es solo una herramienta, sino que es un puente hacia un aprendizaje de calidad y con mayor equidad. Juntos, con el conocimiento, la creatividad y en colaboración, podemos transformar los desafíos en oportunidades y así asegurar que cada aula sea un ecosistema vibrante de posibilidades ilimitadas, preparando a los estudiantes no solo para enfrentar el futuro, sino que también para diseñarlo. Muchas gracias, Mauricio, por esa interesante charla. Vamos a seguir avanzando aquí en Conecta Educar 2024 y les recuerdo nuevamente que todos los contenidos que estás viendo en este programa los puedes revisar cuando quieras, en el momento que quieras y por supuesto desde donde quieras en conectaeducar.com y por supuesto también en el canal de YouTube de la Fundación Telefónica Movistar. Ya ven aquí conmigo a nuestros siguientes entrevistados y que van a ser protagonistas además de un panel distinto. Estamos innovando en Conecta Educar y en esta ocasión ustedes ven que estoy acompañada de 4 personas quienes además van a interrogar a solo un personaje. 3 mujeres frente a un hombre para interrogarlo en materia de educación, pero particularmente
de la integración de la tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Voy a presentarlos de inmediato, vamos a despejar dudas, porque con nosotros está Carolina Bergamasco, que es directora de temas globales e innovación en Cógnita Chile. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por estar con nosotras también. Ana María Jiménez, que es directora del Magíster de Innovación Curricular y Evaluación de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y Claudia Jaña, que es gerenta de Educación Fundación CODEA. ¿Cómo estás? Bien, Cristina, ¿y tú cómo estás? Bien, muy entusiasmada con esta dinámica, porque además Martín Cáceres, que hay que decir que está algo nervioso, es director del Centro de Innovación del Ministerio de Educación. Te agradecemos, Martín, por estar con nosotros y someterte a esta dinámica donde, claro, yo te voy a hacer un par de preguntas, pero también las damas aquí presentes también te van a interrogar, te van a poner en aprietos. Lo veremos dentro de los próximos 35 minutos. Muchas gracias, Martín. Partamos un poquito abriendo el debate y la conversación, por supuesto, sobre la situación en que está la tecnología y la educación desde esa perspectiva. A ver, a nosotros siempre nos gusta compararnos con el resto del mundo y probablemente es la mejor forma de hacer el análisis inicial de este tema que es tan interesante. ¿Cómo está Chile parado frente al resto del mundo respecto de este tema, que es la integración de la tecnología en el proceso de la enseñanza? Bien. Claro, es súper interesante hacer esa comparación. Nosotros nos quejamos muchas veces de que a nuestro país le falta, y es verdad que falta mucho por recorrer. Si vemos, sin embargo, la comparación con la región, estamos bien avanzados. Hay podemos dividir la integración de la tecnología en distintos niveles. El primero es el acceso a las tecnologías. Y hay una condición hoy en día que es fundamental, que es la conectividad, el acceso a Internet. Y hoy en día como país tenemos fibra óptica en prácticamente todas las comunas, y sobre eso tenemos un plan bien ambicioso de conectividad para las escuelas, y hoy en día estamos sobre el 90% de las escuelas con Internet gratuito. Entonces tenemos una condición base bien adelantada. Después en nuestra normativa existe la sala de computación, es parte del reconocimiento oficial de las escuelas. Entonces también tenemos, normativamente está integrada la tecnología. Entonces hemos dado pasos importantes. Dos preguntas sobre el punto. Cuando tú dices, Martín, que nos comparamos con la región, y estamos bien si hacemos esa comparación con la región, ¿a dónde estamos mirando? ¿Hasta dónde estamos mirando? ¿Latinoamérica, América completa, Iberoamérica? Claro, no, yo estaba pensando en Latinoamérica. Igual si vemos con otros países del hemisferio norte, también estamos en buenos estándares. Hay países que, por cierto, están mucho más avanzados. Podríamos decir entonces que estamos bien parados en términos de acceso a la tecnología. ¿Qué pasa también con la incorporación de esa tecnología a los procesos educativos? Claro. Porque una cosa es tener las máquinas y otra cosa es saber usarlas. Sí, ahí falta todavía. La pandemia, por ejemplo, mostró que es distinto tener acceso a saber utilizarlo, ¿cierto? Nos fuimos arrojados, ¿cierto? Todo el sistema educativo se vio arrojado a las clases online, y ahí vimos que incluso establecimientos educacionales o en educación superior también, que el acceso estaba, se trataron de replicar las clases tradicionales, donde no hay mucho aprendizaje, y ahí se cayó todo, porque los estudiantes tenían la posibilidad de apagar, ¿cierto?, la cámara, y vivimos ese proceso como de desconexión, por un tema más profundo, que no es solamente lo tecnológico, sino que el tema de la innovación pedagógica. Bueno, es que ahí el tema. Probablemente a los profesores fue un gran desafío lo que pasó en la pandemia. Muchos tuvieron que adaptar sus formas de enseñar a una herramienta que no conocían. Algunos en su mayoría, en algunos lugares de Chile también, en su mayoría no conocían, por ejemplo, las plataformas a distancia de educación. Entonces ahí puede ser que esté nuestro principal problema en adquirir nuevas competencias para el lenguaje también tecnológico. Claro, yo diría que todavía falta, la pandemia igual mostró que tenemos brechas todavía. Sí. O sea, habían imágenes, ¿cierto? Y historias de estudiantes que se tenían que subir al techo, tenían que viajar para poder tener internet. Casos dramáticos. Todavía tenemos ese temas de acceso, pero no son la mayoría, no es tan generalizado. Pero el tema del uso con propósito de las tecnologías, los espacios para la innovación pedagógica, que no es un tema solamente individual,
Hay estudios que muestran, y también lo hemos visto en las experiencias que hemos recogido, que en general hay profes innovadores en casi todos los establecimientos educacionales, pero lo que nos falta avanzar es que la escuela se permita innovar, que hayan espacios de colaboración entre docentes, que hayan espacios de reflexión también, que se permita atreverse a hacer las cosas distinto y quizás equivocarse en el camino, pero seguir con el camino, que haya un compromiso también por hacer las cosas de otra forma. ¿Y hay un foco desde el Ministerio de Educación para dotar a los profesores de las herramientas y de las competencias para poder enseñar en el lenguaje que estamos hablando hoy en día, que básicamente es con las tecnologías? En lo digital, sí, de todas maneras. Estamos trabajando en un nuevo marco de competencias digitales docentes. Hoy en día las competencias digitales están en los estándares de formación inicial docente y en el principal marco orientador de lo que un profesor debería hacer, que es el marco para la buena enseñanza. Ahí hay ciertos guiños a lo digital, pero lo que estamos trabajando es que sea mucho más fuerte. Por eso es necesario actualizar un marco primero de competencias digitales docentes, y en base a eso, durante este año vamos a estrenar una plataforma con cursos y con una herramienta de diagnóstico también para las competencias digitales. ¿Y qué herramientas debe tener un docente para navegar en estas aguas? Es buena la pregunta. Curiosidad, yo me imagino, claro, punto uno. Sí, ¿no? claro. Hay un tema que es actitudinal, ¿cierto? De atreverse, ¿cierto? A saber que no siempre estás en control, ¿cierto? Y que hay muchas cosas que los y las estudiantes saben más que uno. Entonces atreverse también a aprender de los y las estudiantes y saber también poner los límites y mediar entre lo digital. Los que somos padres, madres, ¿cierto? Sabemos que no es fácil guiar a los niños y niñas en el mundo digital. Entonces hay todo un aspecto también que tiene que ver con la mediación en este mundo digital que hoy en día permea a nuestra realidad física también. Claro, lo que pasa es que muchas veces los padres lo vemos desde otra perspectiva, mucho más del temor, desde la restricción, pero en términos de educación. ¿Ustedes ven que la tecnología, se los comienzo a preguntar a ustedes, partamos con Carolina, ¿lo ven como a la tecnología como un aliado y como a algo que hay que sumar a los procesos de aprendizaje en la actualidad? A ver, absolutamente, es definitivamente una herramienta de apoyo que tenemos que incorporar en el aula, pero dado que esto implica un cambio en el paradigma, es tremendamente importante, primero que nada, formar a los profesores. Que puedan en el fondo salir de los miedos que tienen, evitar cualquier tipo de rechazo, porque es normal, es algo nuevo, es algo distinto. Involucrar al resto de la comunidad también, porque yo me alegró mucho el saber que tienen, digamos, todo un marco pensado para ir incorporando las tecnologías. Sin embargo, hay algo que también de mucha preocupación, que es que nosotros acá en Chile, a diferencia tal vez de otros países, los niños tienen en el fondo acceso a los dispositivos a una edad muy temprana, sin mayor control, y muchas veces controles parentales, hay desconocimiento de los padres, y esto también forma parte de todo un proceso que tenemos que echar a andar para formar a los profesores, para formar desde la casa también, y que puedan en el fondo utilizar la tecnología, desarrollar las competencias digitales como un habilitador del aprendizaje también de manera segura, porque finalmente estamos formando ciudadanos digitales, eso es. Y ahí yo quería preguntarle también a Claudia, ¿cómo lo están viendo ustedes desde la Fundación? La incorporación de las tecnologías en las salas de clases, tanto para los alumnos como para los mismos profesores. ¿Existe ese temor? Efectivamente, el foco nuestro está en la educación pública. Nosotros lo que buscamos en Fundación Codea es llevar la tecnología a las escuelas públicas, apoyar a los docentes en el proceso, porque no es un proceso fácil. Finalmente, tecnología, podemos tener estudiantes que saben mucho más que los profesores hoy en día, y tampoco fue algo que vieron en la universidad. Entonces, hoy pedirles tanto igual es un tema. Tenemos que ser responsables de ese proceso. La brecha digital, Cristina, es una brecha de pobreza. Y es así. Estamos dejando fuera, si dejamos fuera de la tecnología, más muchas otras cosas, pero en el fondo la tecnología hoy define
las trayectorias futuras de estos estudiantes. Entonces, el apoyo nuestro o lo que nosotros hacemos en Fundación Codea es apoyar a estos docentes, es trabajar con ellos de la mano para que logren conocer, saber de qué forma desarrollar la tecnología en la sala de clase, pensando en esta idea de proyectos, de resolver desafíos, más allá de la tecnología por la tecnología. Yo creo que eso ha sido como una cruzada que tenemos con el Ministerio también, con las agrupaciones con las que trabajamos, estamos en la misma. Bueno, innovar, atreverse sí. también a cambiar, a desafiarse y también a actualizar contenidos. Y ahí me gustaría también, Ana María, conocer la mirada que tienen ustedes en la universidad sobre este punto. Cómo actualizar también, bueno, a los profes y subirnos todos al mismo carro al mismo tiempo. Bien. Ya viene lo tuyo. Ese es el punto. Este es un descanso que te estamos dando. Ese es el punto. Cómo hacemos que los profesores puedan dar este paso de innovar del que estábamos hablando, que tiene, desde luego tiene riesgo. Es salir de ese espacio seguro y aventurarse. Pero innovar en educación es, en el sistema escolar sobre todo, es relativamente seguro porque tú tienes una ruta, tienes el currículum. ¿Ya? Entonces, en la medida que nosotros miramos la innovación y miramos la incorporación de la tecnología a partir de los problemas educativos que genera la implementación del currículum, entonces, claro, los espacios son muy evidentes. ¿Sí? Tenemos niveles de pensamiento a los que los alumnos casi no acceden, nos quedamos en tareas muy rutinarias y hoy día esas se pueden hacer con la tecnología y el esfuerzo del profesor se puede desplazar al pensamiento superior, a las operaciones más complejas, ¿sí? Esa es una buena posibilidad. ¿Ya? Y en otros ámbitos más específicos, que ahí yo creo que la pregunta iría como para Martín. Aquí nos estamos tentando, ya aquí estamos empezando a deslizar cuáles van a ser las preguntas para Martín Cáceres. Y bueno, y empecemos, ¿les parece? Empecemos con esta dinámica donde ustedes van a tomar el rol de entrevistadoras para preguntarle a Martín, bueno, cuáles son las miradas que hay desde el Ministerio de Educación con este tema que es tan relevante. Después les voy a contar experiencias mías del colegio de un profe que llegaba con estas hojas de impresas en gel, ¿se acuerdan? Sí. Y llevaba un año y 8 años y 8 años llevaba las mismas hojas. Imagínate ese pobre profe hoy, o sea, cuando el cambio tecnológico. Que pasa el mismo video todo el tiempo. Claro, que pasa en el mismo video, cómo adecuamos esos contenidos. Ya, partamos, dejemos ese tema. Carolina Bergamasco le pregunta a Martín Cáceres. Bueno, yo quisiera un poco volver a conectar lo que había mencionado anteriormente. Nosotros, digamos, como red de colegios, tenemos un tremendo desafío. Tenemos a más de 1.500 profesores, 25.000 alumnos acá, solo en Chile. Y el tema del uso responsable nos preocupa y nos ocupa muchísimo. Es por eso que hemos implementado un currículum de ciudadanía digital. Entonces yo quería saber, por una parte, ¿en qué plan está el Ministerio en relación a incorporar a los distintos centros educativos para que puedan formar a los estudiantes en el desarrollo de estas competencias? Y por otro lado también pensando en los docentes futuros. ¿Cómo está el plan, digamos, también de formación? No solamente en lo que es ciudadanía digital, sino también en las adopciones de las nuevas competencias. Súper. Buenas preguntas. Con respecto a la ciudadanía digital, durante el 2023 hicimos un trabajo bien profundo entre las distintas unidades del Mineduc y también con organizaciones de la sociedad civil para definir un marco de ciudadanía digital. ¿A qué nos referimos precisamente con ciudadanía digital? Entonces lo enfocamos desde la perspectiva de derechos, o sea, pensando que hoy en día las competencias de la ciudadanía digital, un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que nos permiten participar del mundo, de repente uno dice mundo digital, pero del mundo, porque hoy en día lo digital es parte del mundo, ¿cierto? Entonces son esta serie de competencias y la idea es que estas competencias se usan para participar activamente, y ahí hablamos de alfabetización digital, crítica y reflexiva, o sea, entender qué son las tecnologías y hoy en día con la inteligencia artificial entender que no son neutrales, sino que producen sesgos, ¿cierto? Todas las implicancias que tiene el diseño mismo de las tecnologías, eso tiene que ser parte de la formación.
Después, la creatividad y la innovación con herramientas digitales, toda la dimensión más ética, el cuidado y las responsabilidades, o sea, entender que lo que hacemos en espacios digitales tiene consecuencias para uno y para el resto, y la participación ciudadana también con herramientas digitales. Hoy en día es un espacio súper interesante de participación, tanto formal con las instituciones democráticas como informal también. Y son espacios donde se desarrolla la identidad de las personas, de todos. Entonces partimos haciendo un marco y generando también material que está a disposición del sistema escolar. Oportunidades de formación docente, de formación continua docente que hacemos con CPIP, tenemos cursos también en alianza con organizaciones y tenemos todo un repositorio entonces de prácticas, recursos que estamos impulsando. ¿Qué tanto se aterriza esa información a los colegios, a la formación también y a los centros de formación de docentes? Ya, ¿qué pasa con la formación inicial? Es un trabajo que también estamos comenzando. En Chile las universidades tienen autonomía, ¿cierto? Entonces uno podría decir, no, es responsabilidad de cada uno. Pero tenemos un trabajo importante por hacer que está planificado para este año, de hacer mesas de trabajo en el fondo que aterrizan los estándares de formación docente en relación con este marco de ciudadanía digital. Creemos que es fundamental avanzar en eso, porque no tiene solo que ver con los profes de tecnología o que enseñan ciencia, sino que tiene que ver con la escuela en su conjunto y con la familia también. Ahí tenemos un proyecto también para este año de trabajar con los coordinadores de informática de los establecimientos educacionales para abrir las puertas de la escuela y también trabajar con las familias. Entonces creemos que esto tiene que trabajarse así bien sistémicamente. ¿Contrapregunta, Carolina? ¿O está contenta con la pregunta? ¿Le quiere poner nota? ¿Le quiere poner nota a la respuesta? Work in progress. Oye, pero más allá de que estamos en progreso con este tema, no sé si te queda alguna duda sobre lo que te dice Martín. No, la verdad es que me queda claro y lo encuentro buenísimo, porque como comentaba anteriormente, nosotros como red contamos con una política de aprendizaje digital, la cual se implementa en todos los colegios a nivel global. Entonces tenemos un marco en donde movernos clarísimo con los estándares, partiendo por formar a un ciudadano digital hasta que en cuarto medio egresa siendo un innovador digital, desarrollando una serie de competencias que pasan desde, en el fondo, el manejo responsable, hasta que cuando egresen ya ellos sean capaces de impactar, crear contenido, por supuesto, pero me alegra mucho saber que en el fondo esto va a ir bajando también al resto de los colegios, porque no todos han podido estar en este... Por eso te preguntaba lo de cómo acceder, cómo hacer que todos los colegios accedan a este tipo de información que tú nos estás planteando. Porque cuando hablamos de brecha, justamente es esto. O sea, solamente llega a una capa de la sociedad el entregarle un sistema de formación continua, el entregarle las herramientas, y de repente se nos van quedando atrás colegios que a lo mejor y profesores que no tienen acceso a eso. Claro, ahí tenemos que extender los brazos. En Chile el sistema educacional es bien descentralizado, en el sentido de que no son del Mineduc las escuelas, sino que dependen de cada sostenedor. Pero como ministerio tenemos la tarea de extender nuestros brazos con más fuerza a través de los distintos mecanismos que llegamos a la escuela. Un mecanismo son las orientaciones generales, orientaciones que tienen, por ejemplo, a finales de año se hacen las planificaciones para todo el año siguiente y se hacen los planes de mejoramiento educativo. Entonces nuestra tarea como ministerio es apoyar mucho a los establecimientos educacionales para que incorporen estas dimensiones en su trabajo, porque si lo dejan afuera ahí es difícil que después entre. Entonces ese es como el primer nivel, como orientar, pero también tenemos programas que son propios del ministerio y que llevamos a la escuela, y también sabemos que existen programas como por ejemplo los de Claudia y Dio Digital que llegan a las escuelas también. Entonces tenemos el rol nosotros de establecer alianzas y llegar con más fuerza. Por cierto, está todo el tema de la educación pública, de los servicios locales de educación, que es un tremendo aporte, creemos, para poder llegar con más fuerza a las escuelas. Oye, yo voy a pasar un dato, ya que han hablado de la inteligencia artificial, más adelante vamos a estar justamente también hablando de la inteligencia artificial, así que ojo con eso, porque el debate ético, moral, el uso y cómo lo están usando nuestros estudiantes y cómo lo tienen que utilizar los profesores también va a ser parte de esa conversación. Sigamos con las preguntas, ¿le parece? Claudia Jaña, su turno de preguntar a Martín Cáceres. Gracias, Martín. Efectivamente nosotros
llevamos 3 años en un proyecto que se llama IDEO Digital y lo que busca es incorporar las ciencias de la computación en la sala de clase, estar con los docentes, viajamos, estamos en distintos rincones de Chile. Hay muchas organizaciones que estamos con este foco, pero sabemos que el escalamiento para que llegue a todos también tiene que ver con el currículum. El 2023 trabajamos en unas primeras aproximaciones de cómo vamos a incorporar las habilidades en el currículum nacional. ¿Cuándo? Esa es mi pregunta, Martín. Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos Hay a... una canción que dice. ¿Cuándo ¿Cuándo? este sueño que tenemos, no solamente Fundación Codea, muchas otras, vamos a lograr tener incorporados en el currículum las habilidades digitales y las ciencias de la computación? Súper, como ministerio nos encontramos trabajando en la actualización del currículum. Por normativa, ¿cierto? Hay periodos en que corresponde actualización curricular y eso ya está en marcha. Entonces, durante el 2023 hicimos un proceso abierto, participativo, que se llamó el Congreso Pedagógico y Curricular, donde participaron entre agosto, septiembre, octubre, participaron más de 700.000 personas de comunidades educativas para responder 3 preguntas. ¿Qué queremos aprender? ¿Cómo queremos aprender? ¿Y dónde y cuándo queremos aprender? En marzo van a salir los resultados de eso, pero yo en todas las mesas en que participé escuchaba con mucha fuerza el tema de las tecnologías, tanto como método para aprender, o sea, aprender con tecnología, aprender sobre la tecnología. Aparecía mucho el interés de los y las estudiantes, sobre todo en temas de robótica, de inteligencia artificial, como todos estos videojuegos, todo eso, como también la preocupación de cómo nos preparamos para el futuro y el presente cada vez más tecnológico. Y por otro lado estamos trabajando con mesas técnicas que van a proporcionar entonces insumos para la actualización del currículum, que claro, la idea es actualizar todas las asignaturas desde primero básico hasta segundo medio, y un área que tiene especial relevancia, hemos visto, es el área de tecnología. O sea, la asignatura de tecnología vemos que tiene que renovarse con mucha fuerza, y también cómo se ve la tecnología como de forma transversal, porque lo tecnológico no tiene que ver solo con la asignatura de tecnología, sino que con todas las asignaturas. Entonces esperamos que el 2026, que el 2026 se empiece a implementar gradualmente, desde primero básico primero, y así se van sumando más cursos, la actualización del currículum. 2026 empieza la actualización. Y lo están pensando desde los más pequeñitos, ¿no? Porque los más pequeñitos ya nacen nativos. Hay como una cosa de traspaso, a lo mejor, no sé si fetal, pero efectivamente los chicos, las guaguitas saben perfectamente de qué es lo que es un teléfono, no saben manipularlo, a no ser que el papá se los pase, pero saben perfectamente, vienen con un seteo tecnológico. Es súper importante eso que dices. De repente hay como cierta oposición, o dicen como no, pero ¿cómo vas a enseñar sobre las pantallas o con las pantallas niños tan chicos? Pero la realidad es que, como dices tú, cada vez los primeros teléfonos celulares se le dan a los niños desde edades más tempranas, y eso puede ser súper perjudicial si es que no hay una mediación adecuada. O sea, si es que los padres, ¿cierto? Y madres, cuidadores, cuidadoras, no son conscientes de lo que está pasando ahí. Es que depende cómo le paso el teléfono. Si le paso el teléfono para que me deje comer en una cena y no me moleste, claro, pésimo. Pero si probablemente hay un juego, una dinámica enfocada con un propósito y guiado por un adulto, es distinto. Claro, hay que verlo críticamente en su justa medida. Hay estudios, hace poco vi un estudio que se publicó, que claro, que muestra, de repente se plantea con mucha alarma de que hace mal para las habilidades cognitivas y todo, y no hay mucha evidencia de eso. Pero sí pasa que si los niños y niñas están, bueno, y los adultos también, si es que estamos todo el día enchufados al celular, nos estamos perdiendo de cosas que pasan en el mundo. Nos perdemos interactuar, nos perdemos salir a la naturaleza, nos perdemos colaborar. Entonces estamos perdiendo como cosas súper valiosas de la vida. Es algo más profundo que el mero tema de las habilidades cognitivas. Oye, el otro día yo hice mía una frase que la robé. Ya ni siquiera sé a quién se la robé, pero como la robé, la voy a repetir igual. Que la vida es todo aquello que pasa mientras uno desliza con el dedo la pantalla del teléfono. Me pareció con tanto sentido. Ya, pero esa es otra reflexión. Póngale nota.
No, Dedito para arriba, dedito para abajo con la dedito para respuesta. arriba. Ya me dio una Vas bastante fecha. bien, Martín. Ya me dio una fecha, ya me dio fecha. Pero ya me- está con una Está cara, salvando. Martín. Yo creo que estabas con más temores de lo que esto ha significado para ti. Ya, sigamos. Ana María Jiménez, tu turno de preguntarle a Martín Cáceres. Ya, Martín. Mira, siguiendo en esta línea que yo decía que lo importante es usar la tecnología para los problemas que tenemos, los problemas educativos. Y yo diría que algo que es urgente de mejorar en la enseñanza, en el aprendizaje, es la evaluación. ¿Ya? Bueno, una de las líneas del magíster que yo dirijo. ¿Ya? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ves tú cuáles son las posibilidades para apoyar la evaluación en un sentido más formativo, para fortalecer la retroalimentación, para ser más inmediato en la respuesta del feedback al estudiante? ¿Cómo ves tú ahí el rol de la tecnología y qué ves disponible para eso? ¿Accesible hoy día? ¿Qué se puede usar en los colegios? Es un súper buen uso, creo yo, de la tecnología que se puede hacer. Hay un ejemplo súper bueno que es lo que está haciendo la Agencia de Calidad de la Educación, que es el DIA, el Diagnóstico Integral de Aprendizaje, que a diferencia del CIMSE, que el CIMSE se hace, ¿cierto? Se recopilan los resultados y salen muchos meses después y a nivel agregado, esa información no sirve mucho a la escuela. Sin embargo, el DIA se hace en plataformas digitales y le da feedback inmediato a los establecimientos educacionales para tomar decisiones pedagógicas. Entonces eso es un uso súper interesante que desde la política pública se está incentivando para la evaluación formativa. Es otro enfoque de la evaluación. Y eso es como a nivel sistémico, ¿cierto? Se hace desde la agencia, que es un organismo centralizado. Yo te ayudo, no te preocupes. Sigue contestando Martín, yo le ayudo. Y bueno, hay herramientas súper interesantes también para la evaluación que pueden echar mano los docentes en la escuela. Por ejemplo, si uno trabaja herramientas como Google Docs, o estas herramientas, ¿cierto? Procesadores de textos colaborativos, uno puede ver todo el proceso con que los estudiantes van trabajando. Hay herramientas que son abiertas y son gratuitas y se pueden ir preparando artefactos, ¿cierto? Que permiten ver cómo los estudiantes están avanzando. Y eso es súper interesante y es una posibilidad que entrega la tecnología. De repente es interesante ver si es que la tecnología la estamos incorporando para hacer lo mismo que hacemos siempre, pero digital, o si es que de verdad estamos transformando los procesos. Y en evaluación en particular hay cosas que tienen mucho potencial más transformador, ¿cierto? Para poder de verdad hacer feedback, seguimiento y retroalimentación personalizada de lo que están avanzando los estudiantes y no llegar a la prueba, ¿cierto? Al final de la unidad y evaluar nomás y te sacaste tal nota. ¿Satisfecha con la respuesta? No está tan satisfecha, así que vamos con la réplica. Precisar. Vamos con la réplica, No, estoy pensando, efectivamente el DIA es una herramienta potente y por algo tiene la valoración que tiene entre los profesores, ¿ya? Y tiene el foco en la retroalimentación efectiva y eso. Pero es a nivel más de colegio, ¿ya? A nivel de toda la institución. Estaba pensando en cómo el profesor individualmente en su sala de clase y en los ritmos que está manejando, que no son necesariamente los de todos los profesores de la institución, ¿de qué dispone hoy día para hacer eso? Claro, hay herramientas que son gratuitas, como decía, que son súper interesantes. Ahora hay también herramientas de gestión del aprendizaje que los mismos establecimientos educacionales disponen. Y ha avanzado mucho el tema del libro de clases digital, los sistemas como Learning Management Systems, que se pueden utilizar y vemos que tienen una penetración bien alta en el sistema. Ya, pero eso, ¿qué colegios lo ocupan? No, de todo tipo. ¿De todo tipo? Sí, son nosotros de tenemos... uso liberado, sí. Claro, Sí. porque... No, pero también hay algunos que compran. Hay muchos municipios que han comprado de ese tipo de sistemas. Porque cuando volvemos a hablar de la brecha, todo ese tipo de herramientas que le hacen la pega más simple también a los profesores, muchas veces no son de libre acceso o de acceso universal. Entonces ahí vuelve a ser la diferencia. Y el profe tiene que llegar a su casa con el cuaderno de nota y pasar horas y horas pasando las notas. Sí, ahí tenemos un desafío en cuanto a recursos, los recursos digitales en general, que hay una tensión porque
Pasa que si se compra la misma herramienta para todos los establecimientos educacionales, en general esas licencias tienden a no utilizarse. Tiene que ser, todo el proceso de apropiación tecnológica tiene que ser una decisión del establecimiento educacional para que se lo apropie realmente. Ahora, por supuesto, nosotros tenemos el rol de orientar efectivamente para que se tomen buenas decisiones en cuanto a qué se compra y cómo se utiliza y cómo se pueden tomar buenas decisiones para incorporarlo. Ya. ¿Satisfecha ahora sí o no, Ana Subió María? muchísimo. ¿Subió mucho? ¿Subió el promedio? Mejoró. ¿Dejó de estar en el 4? ¿Raspando? No, ya. Muy bien. Está Hablando muy de bien. evaluación Aprobadísimo. formativa, Era formativa la primera parte. Está muy bien, muy tuve bien. la oportunidad de mejorar. Ahora, me gustaría saber, y ya como para ir cerrando, cómo se hace, yo voy a insistir con el tema de la brecha, pero cómo se hace para que todo un establecimiento, más allá del sistema en general, cómo que todo el establecimiento se suba también a este carro tecnológico. Que no te quede un profesor rezagado porque probablemente es más reticente, porque sabemos que hay reticencia de algunos profesores. Algunos alumnos también que quizás también se vayan quedando atrás. ¿Cómo se hace? Bueno, están los procesos de innovación no son fáciles. Y en general hay que hacer un trabajo bien profundo que parte con las creencias. Entonces hay que convencer, ¿cierto? Siempre se parte con un grupo. Es importante que todos los procesos de cambio sean bien planificados. Uno parte con un grupo motor o un equipo que lo va a liderar. Luego se van sumando, se tienen que ir viendo resultados de que efectivamente adoptar tal herramienta es útil. Porque siempre los profes están cansados con razón de que cada año les llega alguien de afuera y les dice, no, esta cuestión sí que les va a servir. Ahora sí, esto sí que es bueno. Claro, si mi forma de enseñar siempre lo he hecho igual y me funciona, mal o bien, pero me funciona. Y claro, muchas veces tienen razón, entonces hay que ir avanzando con harto cuidado, con harto respeto y siempre desde la invitación, ¿no? Ir mostrando que efectivamente es útil para mejorar los aprendizajes de los y las estudiantes, que eso no hay profe que no esté de acuerdo con mejorar los aprendizajes de los No, y estudiantes. van a coincidir todos conmigo con que la tecnología es algo que llegó para quedarse. O sea, hay que subirse al carro sí o sí. Y la No queda pandemia nos demostró aquello. O sea, el que no sabía meterse a una de estas plataformas tipo Zoom se quedaba definitivamente atrás. Y eso era un problema para los estudiantes. Bueno, quiero agradecerle a todos el que hayan estado participando en este formato, además, algo innovador en Conecta Educar 2024, donde ustedes también pueden ser protagonistas, por supuesto, de las preguntas. Perdón por hincarte tanto el diente. Estuvo buenísimo, se me hizo corto el ¿Se te tiempo. hizo corto? Increíble, sí. Estuvo muy Yo le decía entretenido. fuera de cámara, vas a ser el entrevistado únicamente. Pero agradecerte también, Martín, por supuesto, el que hayas accedido también a esta modalidad. Dale, Muchas gracias. Ya les voy a decir de nuevo los nombres porque siempre corresponde. Martín es director del Centro de Innovación del Ministerio de Educación. Muchas gracias, Martín. Y Carolina Bergamasco, directora de Temas Globales e Innovación en Cognita Chile. Muchas gracias. Ana María Jiménez, directora, por supuesto, también del Magíster de Innovación Curricular y Evaluación de la UDD. Y Claudia Jaña, gerente de Educación Fundación Codea. A las 3 lo hicieron regio como periodistas, así que muchas gracias. Muchas gracias también. Dejamos este bloque. Todos los contenidos de Conecta Educar 2024 impactando el futuro de la educación y además las ediciones anteriores las puedes encontrar en www.conectaeducar.com y en el canal de YouTube de Fundación Telefónica Movistar. Bueno, sin duda nuestro panel anterior estuvo muy entretenido. Le prometemos a nuestro siguiente entrevistado que no lo vamos a someter a la tortura que sometimos a Martín Cáceres. Pero vamos a seguir avanzando este Conecta Educar 2024, impactando el futuro de la educación. Y en esta oportunidad, bueno, ustedes ya comienzan a ver en nuestro panel, vamos a hablar sobre los desafíos y oportunidades de educar para el futuro del trabajo. Y para profundizar en este tema, bueno, queremos agradecerle al subsecretario de Educación Superior del Ministerio de Educación, Víctor Orellana. A usted le decía que no le íbamos a someter a la misma tortura que sometimos recientemente a Martín. Y por supuesto también está Jackie Plas con nosotros, que es socia de Propósitos y Asuntos Públicos de Deloitte. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas Feliz gracias. de estar acá. Muchas gracias, Jackie. Y Claudia Peirano, rectora de la Universidad Santo Tomás. Hola. Muchas gracias por estar con nosotros Muchas en gracias. este panel. Bueno, vamos a abrir la discusión primero con una pregunta bien general. ¿Qué espera la sociedad de los profesionales del futuro? ¿Qué transformaciones también se han hecho en ese sentido desde la malla curricular que están estudiando los futuros docentes, los desafíos, cómo se va acomodando también el currículum? Partamos un poquito con usted, subsecretario Orellana.
Bueno, creo que para nadie es un secreto que estamos viviendo cambios vertiginosos en el ámbito del trabajo. Y yo agregaría no solo del trabajo, también en la vida social, en la cultura. Y no es solo la introducción de la tecnología. Hay muchas otras variables. Las personas hoy día, por ejemplo, tienen una expectativa de hacer actividades significativas, de ser más felices. Por algo estamos reduciendo la jornada laboral de 44 a 40 horas. Las personas tienen ansias de tener más experiencia, de vivir la vida en más colores y con más sabores de los que tuvimos en generaciones anteriores. Y necesitamos en la economía, por tanto, una economía que ya no dependa exclusivamente de vender nuestros recursos naturales. Somos un país beneficiado por preciosos recursos naturales, pero ciertamente para el mañana, y como lo ha dicho también el presidente Boric, el conocimiento es el cobre del siglo XXI. Entonces, lo que esperamos de la educación superior y de nuestros profesionales es anticiparse a esas tendencias y tener las capacidades para crear una sociedad con mayor capacidad de generar riqueza y también con mayor capacidad de utilización de estas tendencias en los desafíos actuales. ¿Y estamos preparando de buena manera a los profesionales para enfrentar justamente eso? Precisamente hoy día estamos en un proceso que le llamamos de modernización de la educación superior. Porque es verdad, hemos tenido un avance como país, hemos ampliado nuestra cobertura, tenemos más profesionales, pero lamentablemente este proceso no ha tenido el efecto que se esperaba en la productividad del trabajo. Paradójicamente, a pesar de tener más técnicos y más profesionales, la productividad total de factores y la productividad del trabajo no han aumentado como se hubiera esperado y tienen un estancamiento hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué creemos que falta? Conectar mejor nuestra educación superior con las necesidades de la sociedad, y para eso queremos modernizarla, es decir, traerla al siglo XXI, lo que implica mayor flexibilidad en los procesos curriculares, salir de una estructura de títulos y grados que hoy día yo creo que es parte ya de un momento histórico previo. Tener un componente online incorporado en la enseñanza, porque la vida digital llegó para quedarse. Incorporar la inteligencia artificial y también tener mucha mejor vinculación entre lo que ofrecemos académicamente y las necesidades del país, porque no puede ser, por ejemplo, que nos falten profesores, que nos falten especialidades médicas y que tengamos a veces profesiones que a las profesionales les cuesta encontrar trabajo producto de la saturación que tiene de su mercado laboral. Ahora, es entender, por ejemplo, ya que mencionó la inteligencia artificial y es tema también de este Conecta Educar 2024, ¿cómo se ha ido sumando ese concepto de la inteligencia artificial en la educación superior? Mire, primero hay que despejar acá, la inteligencia artificial es una oportunidad, es una tremenda oportunidad y es un logro. Porque lo que hace la inteligencia artificial es sintetizar, es coordinar el trabajo de millones de personas, porque toma como referencia distintas conversaciones, distintas prácticas que luego se sintetizan en datos. Por ende, nosotros esperamos que la inteligencia artificial nos ayude a reducir las cargas de trabajo rutinarias, de tal manera de poder destinar la enseñanza y el aprendizaje ¿La cosa más administrativa? A aquellas tareas que son fundamentalmente creativas. Mire, lo que necesitamos es estimular la creatividad de las personas, la capacidad de innovar, de experimentar, de mirar los problemas desde otro ángulo. Las labores rutinarias son relevantes porque a veces nos forjan el carácter. Es importante también que uno aprenda a que no en la vida no puede hacer simplemente lo que quiere, pero lo fundamental y lo que agrega valor en el siglo XXI es la creatividad, la innovación, y nosotros confiamos que hay mucha creatividad en el pueblo chileno. Y lo que le toca a la educación es tomar esa creatividad y ponerla en relación con las disciplinas, con los conocimientos especializados, y para eso vamos a modernizar nuestra educación superior. Ahora, usted ha mencionado esta agenda de modernización, que es bien importante también para la educación superior. Ahora, eso en concreto en lo que tiene el diseño del Ministerio de Educación, ¿cómo se traspasa también a las universidades? Lo pregunto. Bueno, ahí estamos colaborando, estamos en diálogo con las instituciones de educación superior. Para nosotros, ¿qué tiene que hacer la política pública? Establecer los marcos normativos, los instrumentos de financiamiento y programas especializados. Pero al final del día, entre comillas, ¿quién hace la pega? El profesor, la profesora, el estudiante. Y ahí tenemos que estar en estrecho diálogo. A nosotros nos gustaría que en el día de mañana la formación no se prolongara el tiempo que se prolonga hoy día. En promedio tardamos en una carrera universitaria 6,3 años. Claro. Eso es demasiado. Eso es un problema, primero, de salud mental para los estudiantes. Y esperamos mayor flexibilidad, por ejemplo, en un componente online que permita organizar mejor las labores académicas, combinando de manera inteligente actividades presenciales con actividades online. Y esperamos también un reconocimiento, por ejemplo, a los saberes específicos. Por ejemplo,
una persona en el ámbito de la informática sucede mucho. Yo te digo, yo soy ingeniero en informática, pero lo que necesita el mercado ocupacional, bueno, tú sabes ocupar esta plataforma, tú sabes ocupar esta otra plataforma, entonces necesitamos avanzar hacia un modelo de certificaciones mucho más específicas que a su vez permitan mayor dinamismo, porque las personas van a entrar y salir de la educación muchas veces en su vida, porque vamos a tener una educación a lo largo de toda la vida, y lo que es importante señalar, que la educación tiene que ser un derecho social. Por eso nos imaginamos no retroceder en gratuidad y lograr esto con un instrumento de financiamiento adecuado, porque tampoco podemos someter el país a mayor presión fiscal, y nosotros creemos que más que gastar más, necesitamos gastar mejor, lo que implica terminar con nuestro sistema de deudas bancarias para los estudiantes, que no ha sido un buen instrumento, y ser mucho más eficiente en el uso de los recursos, de tal manera de decirle a las personas, vamos a tener una educación moderna y vamos a tener una educación que es un derecho social, que no te va a significar un sacrificio de deuda como significa hoy día. Claudia Peirano, rectora de la Universidad Santo Tomás. Yo decía, el Ministerio de Educación puede tener un diseño, ideas que ha expresado el subsecretario, pero en concreto, ¿cómo se va materializando esto también en las propias universidades, en las propias salas, en los propios campos de estudio, con los propios profesores también? Cristina, como decía el subsecretario, estamos ante cambios que son muy masivos y muy vertiginosos, a una velocidad que nunca habíamos visto, y tal vez lo único que tenemos certeza es que el próximo año va a ser distinto y el próximo también va a ser distinto. Entonces el gran desafío es cómo formar profesionales y técnicos hoy que van a tener que desempeñarse en un mundo que en verdad no conocemos cómo va a ser, ¿no? Y lo importante es ver cómo usar la tecnología a nuestro favor y cómo también ver todas las oportunidades que el desarrollo tecnológico se proyecta en la sociedad, de manera que quienes se siguen educación superior puedan estar en aquellos trabajos que son más productivos y más creativos. ¿Cómo hacerlo? Hay algunas pistas. Una primera pista es que sin duda, tanto estudiantes como académicos, tenemos que ser usuarios de la tecnología actualizada, hoy día la inteligencia artificial, y tenemos que ir estando al día también sobre las ventajas que tecnologías como esta traen a nuestras respectivas disciplinas. Hoy día la inteligencia artificial está generando cambios importantes en cómo se gestiona la salud, en cómo podemos acceder al conocimiento en áreas de educación, cómo, por ejemplo, a través de espacios de simulación clínica, poder trabajar en medicina veterinaria mejorando los estándares de bienestar animal. Entonces, en cada disciplina, hoy día el mundo, desde espacios menos tecnologizados hasta la inmersión total y realidad virtual, nos permiten ir mejorando la manera de trabajar en cada disciplina. Entonces, yo diría que un primer ámbito tiene que ver con ser conocedores y usuarios, y este es un conocimiento que va cambiando muy rápidamente. Hoy día en Universidad Santo Tomás hemos implementado un sistema de evaluación curricular anual, de manera que todos los años en un ciclo corto, con empleadores, con egresados, podamos ir actualizando los conocimientos que los estudiantes requieren. Yo creo que otro gran espacio es que hoy día la clase tradicional de una clase frontal con exámenes muy difíciles como ya unilateral, está totalmente fuera, ¿no? Lo que necesitamos hoy día es aprendizaje práctico, donde todos los estudiantes puedan aprender a pensar, a reflexionar, a tener pensamiento crítico, a tomar decisiones éticas, y eso se aprende en la práctica y se aprende con retroalimentación. Se aprende con pares, se aprende con profesores que sean tus tutores y que te estén acompañando para ir haciendo tu práctica y tus hábitos cada vez mejores. Porque son ese tipo de competencias las que van a perdurar. La manera de hacer el trabajo que hagamos va a ir cambiando, pero las capacidades que vayan teniendo, sobre todo las futuras generaciones, en tomar decisiones éticas, en tener inteligencia emocional, en comprender en profundidad su entorno, su barrio, su territorio o el mundo, donde sea que les toque trabajar, para que en el mundo que enfrenten
puedan tomar buenas decisiones. Y ustedes ya están incorporando tecnologías en las aulas. Mencionabas lo de la realidad inmersiva, el metaverso, por ejemplo, que es muy increíble en términos de educación, de salud, para la minería, por ejemplo, para las ingenierías, el poder visitar una mina haciendo metaverso es realmente revolucionario lo que puede significar. ¿Qué otros elementos de valor se puede agregar también a la educación desde la perspectiva tecnológica? Bueno, está todo el ámbito de la simulación, Sí. que es revolucionario. Es revolucionario porque permite poner en práctica a bajo costo y un entrenamiento que tenga bajo costo para las personas que son atendidas, ¿no? O sea, imaginémonos en el ámbito de la salud, por ejemplo, aprender a poner inyecciones, a hacer muestras, ¿no? Y que el primer aprendizaje sea en espacios simulados y no directamente en personas o no directamente en animales, en fin. Otro ámbito muy importante que está recién empezando es la capacidad de la inteligencia artificial para acompañar los procesos individuales de aprendizaje. Hay una organización muy importante que se llama Khan Academy, que es una gran plataforma mundial para aprender matemáticas, y Khan Academy está piloteando un tutor virtual. Ese tipo de desarrollos, por ejemplo, pueden ser muy interesantes para que en el futuro cada estudiante pueda tener un guía personal para ir desarrollando sus competencias, cerrando brechas y sin pensar como todos los espacios para la inclusión educativa, que algo así podría traernos, ¿no? Es bien importante, me imagino, Claudia, detectar cuáles son las necesidades de una empresa, cuáles son las necesidades del sector productivo de un país, para justamente también educar a esos futuros profesionales que también van a salir de sus centros de estudio, de sus casas de estudio, bueno, van a necesitar pega. O sea, nada peor que tener un montón de profesionales con título bajo el brazo, pero que no haya campo laboral. ¿Ustedes tienen retroalimentación con las empresas también para conocer qué están demandando? Mira, tenemos mucha relación con las empresas y con el mundo del empleo en general. Las personas hoy día, los profesionales trabajan en el sector público, en el sector privado, en fundaciones, pueden estar trabajando hoy día también para otros países. Hoy día cada vez más se está deslocalizando el trabajo, ¿no? Y las personas enfrentan espacios laborales cada vez más amplios. Y yo diría que hay contacto, es bien diverso. Hay contacto desde personas del mundo del trabajo que hacen clases o que son invitados a dar charlas, a motivar y a mostrar de qué se trata el mundo del trabajo. Hay un trabajo sistemático en ciclos anuales y en ciclos más largos de revisar y actualizar el currículum de acuerdo a lo que se requiere en el mundo laboral. Y también tenemos espacios muy importantes de práctica. Y el trabajo práctico es en los lugares de trabajo. Y entonces ahí hay una conexión y una retroalimentación muy directa de cómo se están formando los estudiantes y qué es lo que desde el mundo del trabajo se está reportando como una necesidad. Se está requiriendo, ¿no? Así es. Si finalmente hay que hacer es una retroalimentación conjunta también, ¿no? Porque también desde la academia, en los procesos de práctica, también llegan nuevas ideas al mundo del trabajo. Y con el entendido también que estamos en un mundo que está cambiando, ¿no? Ya aquí está cambiando lo que probablemente una empresa o un sector productivo necesita hoy, mañana ya no lo vaya a necesitar, o va a cambiar y va a mutar. Y desde ahí, desde las políticas públicas, por supuesto, hay también un desafío. Pero Jackie, aprovechemos la visión ahí que tienen ustedes en Deloitte. ¿Cómo se están formando los trabajadores del futuro? ¿Se están formando a los empleados del futuro? Bueno, a los emprendedores también. Pero ¿a quiénes van a estar en la fuerza laboral en el mañana? Y estoy hablando del mañana literal. Sí. Y el mañana, donde los ciclos son cada vez más cortos. Totalmente. Yo creo que eso es algo que llegó para quedarse. Los ciclos políticos, económicos, todos los ciclos son cortos y por lo tanto esto implica nuevas responsabilidades tanto para las empresas como para los profesionales. Y cómo encontrar ese camino virtuoso es un tremendo desafío para una empresa de servicios profesionales como nosotros, que somos 2.600 colaboradores y por lo tanto no solamente tenemos que atraer talento, entendido el talento como las mejores competencias, ¿no es cierto?, sino que también comprometerlo para que se quede, porque en este mundo tan vertiginoso sabemos que la inestabilidad laboral en general es alta. Entonces yo creo que los desafíos... Pero ¿puedo hacer Sí. solo un paréntesis para precisar ese punto? Es porque la fuerza laboral, los trabajadores, no se sienten a gusto, porque también estamos hablando de una generación
que muchas veces, si no se siente, con lo que decía usted también, Sí. subsecretario, pleno, feliz, identificado en el lugar donde está trabajando, bueno, simplemente agarra sus cosas y se va. Entonces también está eso. Hay un poco de todo, Titi, en el sentido de que, y por eso que nosotros acabamos de incorporar una encuesta de propósito a nuestras mediciones anuales, en las cuales de alguna manera buscamos conocer cómo nuestro propósito de empresa se alinea con el propósito individual de nuestros profesionales, que además son de características tan distintas como auditores, consultores, abogados. Entonces tratamos de, en ese sentido, conocerlos y hacer una oferta que sea atractiva, porque como decía el subsecretario, efectivamente el vivir en una empresa que tenga sentido, que tenga un propósito, hace una diferencia en el minuto eventualmente de cambiarse del lugar de trabajo. Eso por un lado, y les voy a contar al tiro lo que estamos haciendo. Yo creo que es bien interesante también para otras empresas, porque creemos que en Chile es un tema que llegó a hablar de propósito hace 2 años atrás, pero que desde el punto de vista de verdad internalizarlo, tener una estrategia a propósito alineada a los negocios, alineada al capital humano, yo por lo menos no conozco otras que hayan hecho esto, y durante el año 2024 vamos a repetirla de manera de ir perfeccionando, si nosotros estamos aprendiendo. Pero tú dijiste una cosa que a nosotros nos preocupa tremendamente, que es el mercado laboral, ¿no es cierto? Porque finalmente cada profesional también tiene una familia, o sea, si bien somos 2.600 aproximadamente, hay toda una comunidad que como empresa también nos sentimos responsables de alguna manera de trabajar en forma colaborativa con ella. Y ahí yo creo que tenemos un tremendo desafío. Por eso que valoro esta mesa en que esté el Ministerio de Educación, el sector público, la academia, nosotros, las empresas, los gremios, en fin, porque todos somos entes de interés público. Las empresas, las universidades, el ministerio. Y como ente de interés público tenemos una responsabilidad, ¿no es cierto?, que asumir en relación al futuro de Chile. Y de ahí la conversación y la necesidad de ponernos de acuerdo en políticas públicas que trasciendan el gobierno de turno. Yo tuve la suerte de haber trabajado 8 años en el gobierno y por lo tanto lo que uno aprende es que el primer año es muy difícil diseñar una política pública. Sin embargo, cuando ya se llega a un contexto de lo que el país de alguna manera requiere, se implementa y llega el próximo gobierno con un mal hábito normalmente, y aquí no estoy echándole la culpa a nadie, de que hay que partir de nuevo. Esta no era la manera de hacerlo. Y creo profundamente que mientras sigamos en eso vamos a seguir con problemas estructurales graves. O sea, en Chile tenemos más de 5 millones mayores de 18 años que no han terminado la educación media. Me estoy saliendo un poco el tema, pero el tema de la deserción escolar, si bien no le corresponde al subsecretario porque es de educación superior, la deserción escolar en Chile es un problema que se le va a trasladar al subsecretario el próximo año. 50.000 niños, ¿no es cierto?, que se matriculan y que van saliendo durante el año. Entonces, la única manera de trabajar esto en forma seria, mirando al corto y mediano plazo, es trabajando a través de mesas, ¿no es cierto?, donde la solución se codiseña entre aquellos que requieren de colaboradores, trabajadores, el sector público, el sector privado, y quienes finalmente lo están diseñando, que es la universidad. Básicamente una política de Estado que vaya o que sea diseñada y que sea respetada también por los futuros gobiernos, o que se siga una línea de continuidad al menos. Pero bajo esa lógica y entendiendo de lo que estamos conversando también, me imagino que si no hay una política de Estado, porque desprendo ya que de acuerdo a su visión no hay una política de Estado que sea continua, nos estamos farreando a lo mejor la posibilidad de educar a los futuros profesionales de manera correcta, o con las competencias al menos que se necesita, bueno, mañana, yo insisto, que ya cuando uno habla del futuro, el futuro es hoy, considerando la tecnología y que lo que significa además un verdadero desafío para el mundo productivo. ¿Usted está de acuerdo, subsecretario, a lo mejor con la mirada que hace Jackie Plas también sobre el punto? Yo creo que lo que es clave es que tengamos políticas de Estado que despierten un amplio consenso en nuestro país. Por eso nosotros en nuestro proceso de modernización, en las distintas instancias de trabajo, hemos invitado y hemos colaborado, y lo vamos a hacer más todavía con todos los estamentos, con los trabajadores, con el sector productivo, con las instituciones de educación superior y con los estudiantes.
porque acá tenemos que participar todos, tenemos que dialogar, dado que tenemos que construir políticas de nivel de Estado. ¿Quién podría oponerse a que la educación superior se organice y se oriente a apoyar el desarrollo del país? Tenemos políticas para el desarrollo, por ejemplo. Tenemos una tremenda oportunidad con hidrógeno verde. Tenemos una riqueza como el litio, que hay que saber trabajarla para el bienestar del país, hacerlo con responsabilidad con el medio ambiente, y eso va a requerir políticas para el desarrollo vinculadas a necesidades educativas, porque tenemos que tener técnicos, expertos, doctorados, profesionales en torno a estas materias, y así con cada una de las prioridades de desarrollo que se fijan también a nivel territorial y regional, y eso no lo puede hacer el Estado solo. La política pública tiene un papel fundamental, dado que esta articulación, si no ha ocurrido hasta ahora, es porque no es espontánea. El desarrollo no cae del cielo, no se deriva de manera espontánea del operar de cada uno de estos estancos aislados, se requiere intersectorialidad, se requiere conectar. Por eso nosotros quisiéramos que la política de modernización que empujamos ahora no refleje solo las ideas de un gobierno, sino de un sistema y de un país que quiere que su educación superior, el desarrollo del conocimiento, se ponga al servicio del desarrollo. Estamos llevando adelante muchas iniciativas en torno a esta idea. Yo simplemente quiero poner un ejemplo, cómo se combina la necesidad grande de un desarrollo para el país con la expectativa de felicidad de las personas. Fíjense que hay experiencia en la educación superior, simplemente para mencionar una, el Centro de Innovación de la Universidad Católica Silva Enríquez, también las universidades del Estado hacen mucha labor en esta materia. Si uno organiza un curso o con tu formación regular y vas a resolver un problema práctico que sea relevante para tu comunidad, tú aprendes porque te sientes valorado y ayudas a un dilema de tu comunidad. Entonces, lo que hacemos, es decir, ya la educación superior no es solo para que a ti te vaya bien en el futuro, que también puede ser. Y no se trata solo de hacer trabajos voluntarios, sino poner la institucionalidad de la educación superior, su formación de pregrado y posgrado al servicio de las necesidades territoriales. Eso es lo que nosotros entendemos como darle una misión a la educación superior y decir, ustedes tienen que colaborar para que Chile sea un país más productivo. Miren, necesitamos innovación y creatividad para digitalizar el taller metalmecánico que está en la esquina, para el almacén de barrio, para las personas que emprenden y tienen un proyecto económico propio, para las barberías, para todos esos emprendimientos que hoy día necesitamos elevar su productividad y necesitamos enfrentar un montón de problemas. Por ejemplo, tenemos esta experiencia que hemos tenido con las tutorías a propósito de la reactivación educativa, en que la educación superior se pone al servicio de la reactivación educativa. Y nosotros pensamos que como país podemos construir un tejido y un acuerdo en torno a estas materias y llevar adelante un proceso de cambio en esta dirección que lo van a agradecer sobre todo las generaciones futuras. Chile tiene una gran ventaja comparativa quizás con la región, y cuando hablo de la región hablo de América Latina, que tiene que ver con las maquinarias, la tecnología a disposición de los ciudadanos, que permite democratizar también la propia educación. Teniendo eso, lo que me pregunto es si efectivamente estamos utilizando esas herramientas que tenemos a disposición para preparar a nuestros estudiantes para responder a las demandas que va a tener la industria en el futuro. O sea, teniendo la máquina en el fondo. ¿Estamos enseñándole a nuestros estudiantes a usarla, Jackie Plas? Buena pregunta. A ver, en el caso, yo estoy hablando a título de una empresa bien específica, como te decía, de servicios profesionales. Tenemos muy buenos profesionales, no obstante, estamos de alguna manera en este minuto entregando 90.000 horas anuales de educación y perfeccionamiento directo y online dentro de la empresa. Por lo que estábamos hablando. Los cambios son tan vertiginosos que tenemos que nosotros mismos cambiar todo, de alguna manera, toda nuestra área de capital humano. De hecho, ya no se llama ni recursos humanos ni nada, se llama talento, capital humano, porque no solamente buscamos que ellos estén alineados con las necesidades de nuestros clientes, que son empresas que en materia de inteligencia artificial, transformación digital, tecnología, van muy adelante, sino que también tenemos que preocuparnos de que sus necesidades e intereses dentro de la empresa tengan un lugar, ¿no es cierto?, y un lugar de privilegio. Entonces, hay también un movimiento interno dentro de las empresas que es bien interesante, porque una persona que entra como analista X, en 2 o 3 años, porque nos interesa que siga adentro, está haciendo otra cosa. Pero movilidad. Eso implicó, esa movilidad, ¿no es cierto?, implicó mucho perfeccionamiento, muchas horas de capacitación. Ahora, es interesante, a raíz de lo que tú preguntas,
los trabajadores en Chile sí están interesados en perfeccionarse. Yo me acuerdo que el año 21 desarrollamos desde el Ministerio de Desarrollo Social la encuesta de bienestar social, que entre otros indicadores mide el tema de la educación y la satisfacción con la misma en relación, ¿no es cierto?, al nivel de educación que habían alcanzado, Titi. Y el 54% de los chilenos que están trabajando sí están interesados en seguir estudiando. Entonces, responsabilidad, obviamente, nosotros como empresas y los gremios de los cuales participamos, promover y facilitar esto. Yo creo que ahí hay un trabajo colaborativo en el cual estamos haciendo esfuerzos grandes, estamos invirtiendo mucho también, no solamente en términos de horas, sino que también de recursos. Y el desafío está en cómo seguimos cada vez más rápidamente adaptándonos a eso. Ya que esto es rápido y la tecnología y el avance científico nos impone una velocidad distinta, Claudia Peirano, para ir cerrando ya, ¿por dónde pasa la receta rápida para actualizar y tener a nuestros estudiantes bien preparados para el mercado laboral? Yo pienso que es muy importante que contemos con más información y con más espacios colaborativos para poder dar respuesta a estos cambios tan rápidos. Entre el sector privado, las políticas públicas y la academia. De manera que lo que hoy día estamos haciendo de trabajo práctico, de aprendizaje y de contribución a la sociedad a través de vinculación con el medio, podamos estar anticipándonos a lo que viene y poder ser cada vez más productivos y estar usando la tecnología para mejorar el bienestar del país. Más que estar reaccionando, estar previendo qué se va a demandar, anticipándonos. De forma proactiva y no reactiva. ¿Y el Estado tiene capacidad para eso? Precisamente por eso estamos empujando una agenda de modernización, para anticiparnos a los cambios que están ocurriendo y que se van a venir en el futuro. En Chile, la política pública ha tenido un papel muy importante y muy relevante en muchos aspectos, ¿no? Desde la Corfo, que transformó a Chile en un país más moderno, cuando Chile era fundamentalmente un país agrario, pasando por las importantes políticas públicas que han permitido la masificación de la educación superior, que sin el financiamiento y la política pública no hubiese sido posible. Se requiere escuchar y trabajar muy estrechamente con el sector productivo, con los trabajadores, con las personas. Y lo que yo quisiera abrochar, digamos, como idea, es que es importante ponernos grandes tareas. Las personas añoran mayor felicidad y mayor bienestar, porque venimos de un proceso de que en Chile nuestras familias, nuestros papás, nuestros abuelos se sacrificaron mucho para que nosotros pudiéramos estudiar. Hubo mucho sacrificio, hubo mucho trabajo para llegar a tener un título profesional, un título técnico. ¿Y cómo honramos esa historia? Con una educación mucho más pertinente, con un mayor desarrollo económico, pero también con una meta país grande de que todos podamos juntarnos en este gran horizonte que es el desarrollo. Y yo estoy convencido que vamos a poder hacerlo si conversamos y ponemos esto como un principio que nos une y superamos una etapa en que quizás muchas personas entendieron la educación superior como una actividad comercial más, como un negocio más, cuando se trata de un esfuerzo país para llegar al desarrollo. Creo que eso es muy importante. Cristina, sí, para cerrar. Sí, yo creo que hay un elemento que no hemos hablado y que es el tema idioma. Esto no solamente son tecnologías de la información, inteligencia artificial. Ahí hablamos de brecha. En un mundo de trabajo remoto, el caso nuestro, donde trabajamos directamente con Canadá, con Estados Unidos, Europa, encontrar profesionales que manejen bien el inglés es muy difícil. Entonces, estamos trabajando en eso. Se vienen anuncios. Estamos trabajando en eso. Si bien hubo un esfuerzo en un minuto de Corfo importante, la brecha es gigante. Y las brechas generan desigualdades y falta de oportunidades. Bueno, yo quiero agradecerle a los tres y coincido plenamente en que para alcanzar el desarrollo, para tener trabajadores del futuro de manera feliz, sin duda se tienen que dar instancias de diálogo donde se reúnan las empresas, las universidades, las casas de estudio y por supuesto también el gobierno para alcanzar ese propósito. Jacqueline Plas, Claudia Peirano y también subsecretario Víctor Orellana, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Conecta Educar 2024. Muchas gracias, Cristina. Que estén muy bien. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ya estamos llegando al final de este primer capítulo de Conecta Educar 2024 y antes de llegar al final vamos a entrar a un tema que para muchos puede ser algo atemorizante, por lo menos muchos están nerviosos. Estamos hablando de la inteligencia artificial generativa.
básicamente el uso, por ejemplo, del chat GPT. Mucho se ha hablado sobre los temores, los riesgos, la precaución que hay que tener con esta herramienta, pero queremos abordarlo, cómo bajarlo la comunicación. Y básicamente en la educación, en las salas de clases donde nuestros alumnos están efectivamente ya utilizando este tipo de herramientas. Para hablar de esto, estamos con Mayra Abello, docente de Lengua y Literatura del Liceo Industrial Vicente Pérez Rosales. ¿Cómo estás, Mayra? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida, muchas gracias. Bueno, y Juan Pablo Latorre, que es docente del Lincoln International Academy, quien nos va a contar también, bueno, cómo se está utilizando en la práctica la inteligencia artificial. Ambos son profes, ambos saben cómo se vive la realidad, por supuesto, del uso de esta herramienta en las salas de clases. Y para ustedes, ¿cómo ha sido principalmente este año, el que pasó, el 2023, y cómo parte el 2024 con el uso de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial dentro del aula es súper interesante y dinámica, porque también se genera un tema de la personalización de las habilidades en el tema de la educación, en especial con los estudiantes. También como un apoyo a los docentes, por ejemplo, en ayudar cuando hablamos de como bloqueos creativos que a veces tenemos claramente. El tema también de ayudar a planificar, a generar algunas actividades. Dicen que administrativamente podría ser de una gran ayuda, pero los focos más activos del último debate que se ha dado está básicamente en el temor sobre que los estudiantes copien algunas cosas. A mí me gustaría entender por qué se le dice inteligencia artificial primero generativa. ¿Cuál es la diferencia que se hace también con ese punto, Juan Pablo? Bueno, la inteligencia artificial en sí lleva muchos años en nuestras aulas. Básicamente son las tecnologías que logran interactuar de manera más inteligente con quien la utiliza. Pero la inteligencia artificial generativa empieza a estar en todos los debates precisamente porque el año pasado, en mayo, en menos de una semana, OpenAI lanza ChatGPT, luego viene Google con BART, y básicamente el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial al poder generar nuevos conocimientos, nuevas ideas, termina atravesando todas las esferas de nuestra sociedad. Como un rayo que cayó directamente en las salas de clase. Tal cual. Bueno, de hecho, al menos en la experiencia que yo tengo trabajando en el aula, es un debate o un conflicto presente por personas que pueden ser un poco más puristas, por decirlo de alguna manera, otros que son más innovadores, y existe ese diálogo entre ambas partes que yo creo que es muy necesario tenerlo. ¿Y cómo fue para ustedes implementar o ver el uso de la inteligencia artificial también por parte de los alumnos? En el entendido, por ejemplo, de las advertencias que también se hacían. O sea, yo me acuerdo que el debate se cruzó inmediatamente con los creadores de la inteligencia artificial que dijeron, ojo, que esto es un riesgo. Sí. Y cuando uno ya tiene esa advertencia de quién es crear la inteligencia artificial, automáticamente entiende que sí, que evidentemente hay un peligro. Pero en la sala, en la práctica, ¿lo vieron ansiedad de los alumnos? ¿Vieron quizá, no sé, ganas de, entre comillas, hacer trampa, como hiciste también? Preguntémosle primero a Mayra. Yo creo que sí hay un tema del tema, en especial con los estudiantes, que sí quieren aprender a usarlo. Ansiedad. Ansiedad, sí, pero también una curiosidad de cómo fortalecer esto. Obviamente existe el peligro de que lo puedan ocupar para, por ejemplo, crear un informe, un ensayo, respuestas maravillosas, pero ahí el tema del miedo debería estar un poquito más tranquilizado por el vínculo que se genera en el aula con los estudiantes. O sea, sabemos cómo ellos hablan, sabemos cómo se expresan, y desde ese punto también para los profesores o docentes que tienen el miedo, también es como la invitación a conocer a los estudiantes para... ¿Y confiar? Y confiar. Juan Pablo, ¿coincides tú con eso? Sí, o sea, también me gustaría agregar que el miedo yo creo que también se da porque ChatGPT, por ejemplo, no logra dar respuestas correctas en todos los casos. Se equivoca mucho en fechas, por ejemplo. Entonces, cuando se trabaja en historia, o bueno, sí, en historia principalmente, y hay un periodo que queremos estudiar, va a confundir fechas, a veces incluso llega hasta inventar hechos, y eso es un peligro en el fondo, porque tampoco entrega fuentes, o el 80% de las fuentes que entrega no son correctas o están vencidas, etc. Entonces, yo creo que ese es el miedo también que tenían los creadores al principio, de que no lograba llegar a
algunos conceptos que eran necesarios. Con precisión. Claro. Y un tema que sí, yo coincido con ustedes, bueno, la inteligencia artificial, la tecnología finalmente es manejada por el ser humano y es el ser humano quien debe sacarle provecho de buena manera y probablemente el debate no tiene que estar en el uso, sino, o sea, más bien en el uso que en la misma herramienta, ¿no? Claro. En la ética que uno también le imprime al uso de la inteligencia artificial en este caso. ¿Qué le ven positivo a la inteligencia artificial, Mayra, en la aplicación en las aulas, en las salas de clase? Hablemos en todos los niveles educativos, desde los más chiquititos quizás hasta los más grandes. Bueno, primero, agregando también información, ChatGPT no tiene tiene un límite de información que llega a un cierto año, no me acuerdo qué año. 2021 creo que. Sí, hasta ese año. Se actualiza. Y no tiene directamente conexión con Internet. Entonces, también el confiar en los estudiantes y la aplicación correcta de esto es súper importante tenerlo dentro de los docentes, pero también dentro de de toda la institución. Y una cosa súper importante de sacarle provecho y algo positivo es la personalización de la clase o de las actividades y las retroalimentaciones que pueden tener los estudiantes. ¿Los profesores comentan este tema? Sí, ¿Lo hablan? por supuesto. ¿Qué dicen los profes? ¿Le ven el lado positivo o todo el rato es como cuidado, que los chicos no usen el teléfono? Fíjate que a lo mejor el trabajo y el ensayo que entregó el alumno X venía con conceptos que él claramente no utiliza. Es que yo creo que efectivamente eso es lo que pasa. Como uno conoce a sus estudiantes, conoce a sus alumnos y a sus alumnas y genera un vínculo y claro, en el fondo uno va a reconocer automáticamente si es que ese texto lo escribió él, lo escribió un familiar incluso, sí. Y si lo escribió ChatGPT. O sea, sabemos cómo escriben su nombre. Claro, el lenguaje es muy distinto. Sí, de claro, repente, es un que se poco más utiliza. robotizado. Sí. Bueno, igual también como profesores, al menos en las salas de profesores que yo visito, la optimización del tiempo, en la planificación de actividades, en las preguntas que se les pueden realizar a los estudiantes para profundizar en algunas asignaturas. Yo creo que en eso es muy positivo el uso de la inteligencia artificial. Por la tecnología en general, y es parte de Conecta Educar, de ver también efectivamente cómo la tecnología impacta de manera muy positiva también las salas de clase para democratizar. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de inteligencia artificial, generativa en este caso, por los riesgos que muchos le ven a la inteligencia artificial. Pero yo también quisiera preguntarles en términos de la construcción del pensamiento crítico de los alumnos. ¿Puede servir la inteligencia artificial para justamente desarrollar esto o efectivamente es simplificar el trabajo de los estudiantes? No, al revés. Fomenta mucho el pensamiento crítico para dentro de las habilidades, no solamente lo teórico, también sacar las habilidades en especial que son bien blandas y dentro de las habilidades que se permiten en esta sociedad, en este siglo, que toda la información inmediata, que por ejemplo los videos, que ya se me olvidan las cosas, todo eso dentro del pensamiento crítico y la inteligencia artificial es fundamental. Cómo llevarlo a la clase también. Claro, cómo sacarle provecho. Sí. Y ahí yo me imagino que los estudiantes tienen que aprender también nuevas herramientas, nuevas formas de hacer cuestionamientos, nuevas formas de preguntarse las cosas también. Claro, efectivamente. O sea, la preocupación que tenemos nosotros hoy en día es qué personas estamos formando y cuál es el futuro que van a tener estas personas, cuáles van a ser los nuevos empleos que van a tener y eso es difícil de imaginar y de mencionar en lo que llevamos. O sea, todavía no llegamos a cumplir un año y ya estamos viendo una especie de... Se podría comparar con una revolución industrial. Ahora, nosotros hemos hablado harto de educación, pero ojo que el tema de la inteligencia artificial también cruzó uno de los debates más duros que se registró el año pasado, que fue la movilización de los actores y de los libretistas en Hollywood, justamente por la creación. Si es que acaso la inteligencia artificial viene a reemplazar la creación. Y ahí, ¿cómo se vincula la inteligencia artificial, Juan Pablo, con el arte? Bueno, es un tema que trasciende, claro, como tú dices, a la educación. No solamente lo que pasó en Hollywood, sino también, no sé si saben, con Bad Bunny y tengo acá el nombre. Canción. ¿No es Titi le pregunto? No. Nostalgia era. Nostalgia, claro, con I al final. Ya. Bueno, el productor de esta canción es chileno, se llama Mauricio Bustos y claro, es súper delicado cómo la inteligencia artificial no solamente logra
permearse. Pero en el fondo, mi pregunta es si el debate en este caso es solamente de derechos de autor, de autoría, o estamos también hablando de una suplantación, porque hay mucha gente que quizás va a apoyar a Mauricio Gusto en esto y está súper bien. En el fondo son gustos y lo que consume artísticamente cada persona es problema de cada persona. Pero, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido Bad Bunny y el futuro somos nosotros? Somos personas naturales que se ven suplantadas en la voz, en la imagen. Bueno, dicen que uno de los riesgos también en materia de seguridad es justamente eso, el que se tome la voz de una persona, la imagen de una persona y sirva, por ejemplo, para procesos extorsivos. Entonces, son ventajas, hay riesgos, pero insistimos en el punto. Y la inteligencia artificial probablemente no es el problema, es el uso que el ser humano le da a la inteligencia artificial. Exacto, la ética detrás. La ética que hay detrás. En ese sentido, con el arte, o sea, yo creo que para los artistas, y hablando de industria, por ejemplo, de industria teatral, acá en Chile, la explosión que podría tener en cuanto a dramaturgia, a que los mismos artistas puedan empezar a producir más obras, y obviamente también hay una diferencia, que pueden producir el guión, pero en el teatro la gracia es llevarlo a las tablas. O sea, el ser humano siempre tiene que estar presente. Sí, o sea, No reemplaza al ser humano. No. ¿O ustedes creen que efectivamente la inteligencia artificial puede reemplazar el cerebro crítico de un estudiante, de un actor, de un cantante? No, para nada. Yo creo que en especial en el aula jamás va a suplir a un docente o va a suplir a un estudiante. La relación y el cariño, por ejemplo, que tenemos con los estudiantes jamás se va a ver implicado o no sé, reemplazado por una inteligencia. Sí, y bueno, también se me fue la idea, pero sobre el reemplazo, porque hasta quieren reemplazar a los conductores de televisión, la gente que presenta las noticias. Imagínate que yo fuese una inteligencia artificial, probablemente sería más inteligente que yo, pero definitivamente también está ese debate. No, yo creo que, como dice Mayra, el vínculo que tienen los profesores con sus estudiantes es muy difícil de... No se puede perder, ¿no? No, y también en el fondo, por ejemplo, si ponemos a competir a, no sé, dos personas, una es experta, por ejemplo, en diseño, la otra no, ambas tienen la posibilidad de usar inteligencias artificiales. El lenguaje que ocupen para poder darle instrucciones o hacerle preguntas a la inteligencia artificial es súper importante. O sea, si volvemos a ChatGPT, entre más léxico técnico maneja una persona para poder hacerle la pregunta, mejor va a ser la respuesta. Mayor precisión en el mensaje de vuelta. Exacto. Entonces, siempre va a ser importante cuál es el backup o la historia que tiene cada persona, cuáles son los conceptos que maneja, la educación, etcétera. Sí, es importante el uso que finalmente el debate moral, ético y el aprender también de nuevas herramientas para poder sacarle el mejor provecho a la inteligencia artificial. A mí me parece fascinante, yo encuentro que es fascinante, pero sí también soy una de las que dice ojo con, pero también es el ojo con el uso que le da el ser humano. Básicamente redundamos a lo mismo. Ahora, Mayra, te quería preguntar sobre algún caso en particular que tú nos puedas contar sobre el uso de inteligencia artificial, que tú conozcas y que puedas compartir con nosotros aquí en Conecta Educar. Bueno, yo tengo una experiencia súper importante con la inteligencia artificial, en especial con ChatGPT. Dentro de las clases, claramente tenemos 45 estudiantes en sala, más o menos. El tema de la retroalimentación activa es súper importante, el estar vinculándose con el estudiante. Una experiencia de esas fue crear noticias con inteligencia artificial. Entonces tomaba noticias que podrían haber tomado cosas reales, ficticias, y ahí también el pensamiento crítico del estudiante de decir, quizá esto me lo podría estar entregando mi mamá o me lo podría estar entregando, no sé, alguien de internet. Es súper importante también dentro del lado más teórico el cómo le va enseñando la estructura, ojo, te falta esto, o que ellos hayan creado esa noticia, la hayan subido y la misma inteligencia artificial en par de segundos ya le tiene la rúbrica hecha, ya le entregó todas las posibilidades de mejora. Es súper importante eso, y también el diferenciar cómo lo hago sin inteligencia y cómo lo hago con inteligencia. Ahora, el aprendizaje
ayudar en los procesos de aprendizaje y también a cortar brechas. Sí. ¿Sirve la inteligencia artificial también para saber de repente cuando un alumno se te está quedando atrás? Por ejemplo, que eso sí a los profesores y a los profes les cuesta mucho en aula, lograr que sea el aprendizaje homogéneo. Claro. Siempre hay uno que se te queda atrás y hay otros que van más adelantados. Entonces, ¿te ayuda la herramienta de la inteligencia artificial a lo mejor a equiparar la cancha? Sí, y a visualizar mucho mejor el panorama, porque claro, en una evaluación que por ejemplo es escrita o solamente de alternativas, nos quedan algunos rezagos del entendimiento del estudiante, y por supuesto que nos ayuda mucho a poder mejorar ese aprendizaje. Si bien la inteligencia nos va a ayudar a entregar información mucho mejor, pero el cómo lo entreguemos y cómo hablamos con colegas, con estudiantes, con directores, también es fundamental para poder mejorar. Ahora, Juan Pablo, también para ti, ¿ves más potencial de la inteligencia artificial desde el ejercicio de tu profesión como profe? Como profesor, definitivamente. Tengo en el ojo una inteligencia artificial que se llama Watson, ¿Ya? de IBM. Esta inteligencia artificial funciona como un tutor. Como decía Mayra, en el fondo está pensada para entregar feedback. La gracia que tienen los profesores es que pueden subir todo el contenido de la asignatura y después en los tiempos personales de los estudiantes pueden empezar a hacerle preguntas a Watson, como si fuera un chat, y Watson los va guiando. Si es que la pregunta está correcta, profundiza un poco más. Si la respuesta está incorrecta, le hace otra pregunta que pueda servirles de conexión para llegar a la respuesta correcta. Si es que no sabe, también le vuelve a hacer otro tipo de preguntas para poder ejercitar. El profesor, por su lado, toma los datos que entrega Watson y puede tomar decisiones en sus clases, qué conceptos debe trabajar más, etc. También, por ejemplo, en el coach, en la carrera docente, cuando a nosotros como profesores en el fondo nos están observando constantemente, nos ayudan a mejorar nuestras clases, nuestras prácticas, nuestra metodología, etc. Y hay una herramienta, no sé si es una inteligencia artificial en sí, pero se llama Voisac, se ocupa en Estados Unidos para poder grabar las clases, ir destacando los highlights, los momentos más destacados de la clase, en donde hay aciertos pedagógicos, los momentos de improvisación y otro tipo de momentos. Entonces el coach puede ir más rápido al video y darle feedback al profesor. Entonces, es como un asistente. Claro. Un asistente. Yo creo que no hay que mirar esto con miedo. Yo creo que tenemos que adaptarnos a las herramientas y saber cómo utilizarlas. Oye, si finalmente nos pasa con todas las cosas de la tecnología, que muchas veces hay una mirada reticente, una negativa incluso, y al final lo tenemos que sumar. Y sumarlo de buena manera también y enseñar, particularmente a los más jóvenes, a usarlo de buena manera. Ajá. O sea, los chicos, yo me imagino que de básica ya el chat GPT va a ser una cosa súper incorporada en su proceso de aprendizaje. Claro. O sea, partir por enseñarles que ChatGPT no te hace la tarea. No es y tampoco claro. es omnisapiente. En el fondo, destruir ese mito, partir por llevar los límites, ver dónde se está equivocando, que entiendan eso, que hay errores. Hay muchos. Y que en base a eso aprendan a buscar fuentes, dónde buscar fuentes, qué otras. Incluso está Perplexity, que es una inteligencia artificial que también te busca fuentes para el ámbito académico, pueden ser videos de YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, Sí. El universo de Internet es gigantesco. sí. Y probablemente la inteligencia artificial te ayuda a eso, a filtrar también dentro de ese universo y tu ámbito y focalizar tu radio de búsqueda. Claro. Y bajo esa lógica también, bueno, ¿cómo debería ser la mirada del Estado quizás también con la inteligencia artificial? Siempre decimos que el Estado llega un poco tarde a todos los procesos educativos, sobre todo cuando son tan revolucionarios. Ahí, ¿qué crees tú, Mayra? ¿Debería haber un trabajo quizás desde el Estado, desde las universidades, donde se están formando también a los profesores para apuntalarlos en esto? Sí, por supuesto. O sea, primero en las universidades no nos enseñan que vamos a llegar un día a la clase y que 20 estudiantes utilicen, por ejemplo, la inteligencia artificial para cómo vamos a evaluarlo, cómo vamos a conversar con ellos, porque muchas veces llegamos a la sala, pedimos una actividad y no somos explícitos en no utilicen inteligencia artificial o si la van a utilizar, veamos cómo usarla, sino que también
marcar un camino para los estudiantes y poder utilizarla de buena manera. Ya, pero los alumnos la están usando así, Sí. en demasía. O sea, sabemos de algunos casos de mal uso de inteligencia Claro. artificial, donde los jóvenes se entretienen no de buena manera, no sé, haciendo fotos de las compañeras, Por utilizando cosas que son reales, que hay que conversarlas también. Pero más allá de eso, ¿lo usan para aprender? ¿O todavía están en la etapa de exploración? Hay mucha variedad. ¿O hay de todo? Hay de todo. Por hay ejemplo, de yo todo. tenía un estudiante de cuarto medio que por mientras estábamos realizando las clases, él estaba con el celular, con la inteligencia artificial, buscando las palabras que, por ejemplo, vocabulario que no entendía, lo anotaba. Entonces, por supuesto que hay mucha variedad de estudiantes, como hay de docentes, y por lo mismo tenemos que enseñarles. Nosotros también tenemos que aprender a utilizarlas, que eso es fundamental. Esto de aprender haciendo, Por aprender a la medida que avanza. Y los errores también. Y avanza muy rápido, además. Demasiado rápido. O sea, cuando tú comienzas a nombrar algunas de las aplicaciones de inteligencia artificial, claro, yo me quedé en ChatGPT, pero ya hay un montón, ¿o no? Sí, y ahora, bueno, OpenAI lanzó, no sé si lanzó en el fondo, hay diseñadores que pueden empezar a crear sus propios GPTs. Y claro, en el fondo está revolucionando el mercado. Hay básicamente un nuevo empleo que puedes diseñar tus GPTs. O también el tema de la creación de imágenes con Dalí. Tal También cual. es una aplicación para crear como, igual como en el ChatGPT, se pone, no sé, una imagen o algo que quisiéramos tener y la crea esa imagen. También, pero también existe otra que tiene directamente conexión con internet, actualizada y con fuentes, que esa creo que es de Bing. También, sí. Bueno, y seguramente este 2024 vamos a conocer muchas más herramientas. Sí, sí. Y volviendo al tema del teatro, Juan Pablo, sí. Me gustaría volver a lo de las políticas de Estado. Ah, sí, pero no te pregunté sí. a ti. Sí, es que para complementar a Mayra, Sí. creo que es muy importante abarcar y achicar la brecha tecnológica. Sí. O sea, yo creo que eso es clave, está dentro de las indicaciones de la UNESCO y sin eso va a seguir creciendo la desigualdad en nuestro país y el acceso a la tecnología no es igual para todos. Tampoco el léxico técnico, la alfabetización digital. Yo creo que eso es muy importante. Esa sería la responsabilidad del Estado, equiparar la cancha desde ahí, desde el acceso a la tecnología. Exacto, y también de nosotros como profesores, en el fondo, no quedarnos atrás. Nosotros estamos formando personas para el Chile y el mundo de mañana. Si es que no les enseñamos a ellos cómo utilizar las inteligencias artificiales, básicamente los estamos dejando cojo frente a un mundo que ya está utilizando las inteligencias artificiales y que probablemente sus compañeros van a dominar si es que llegan después a la educación superior o incluso en los trabajos. Y esto es transversal a toda la industria. Antes de que volvamos al tema del teatro, yo te quería preguntar, bueno, tú estás en un colegio en el Lincoln, un colegio internacional, donde yo me imagino que tú tienes comparativa de cómo se está utilizando la inteligencia artificial en otras partes del mundo. O sea, no como feedback directo del colegio. En el fondo, yo soy una persona súper curiosa. Ya, o sea, lo buscas tú. Claro, realmente cuando mi hermano chico me mostró ChatGPT, obviamente yo ya lo había visto un poco, pero cuando mi hermano chico me lo mostró fue como, no te creo. Y claro, ahí me empecé a sumergir en todo este mundo. Pero respecto, por ejemplo, al colegio, hubo una charla que nos reunieron a las 12, hay 12 en este colegio, una en Chicureo, que es donde trabajo yo, y otra en Lo Barnechea. Nos juntaron en una de las sedes, fue Mauricio Bravo, que es el vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Y bueno, ahí Mauricio estuvo conversando al respecto. Todo esto fue con un discurso antes de John Sequist, que es el director del colegio, el rector. Y claro, en el fondo nos invitaban a realmente integrar estas herramientas, a explorar, a no quedarnos atrás. Es que claro, o sea, cuando tú hablas de lo que está sucediendo en el resto del mundo, probablemente cuando nosotros todavía estamos debatiendo sobre si es pertinente o no el uso de la inteligencia artificial, en otros países los profesores sí ya la están utilizando y por parte del Estado hay un emparejamiento también de la cancha con respecto a este tipo de herramientas. Antes se hablaba solamente del acceso a un computador, se necesita mucho más y dotar también a los jóvenes de las herramientas necesarias para utilizar de buena manera este tipo de cosas. Y por eso yo quería volver al tema del teatro.
salir un poco y todo también del aula de clases, porque comienza a ser transversal el uso, y lo hablábamos recientemente también. ¿Cómo influye también toda la educación teatral en la inteligencia artificial? Bueno, qué bacán que me pregunten sobre esto. En Chile, el currículum de teatro, o sea, teatro, no está en el currículum formal, ya está en el fondo como un plan diferenciado, ya, o como electivo de tercero y cuarto medio. Entonces, en realidad es muy poquito lo que hay de teatro. Yo tengo la suerte de trabajar en un colegio que lo abarca desde séptimo básico, como un electivo artístico, es decir, eligen entre arte, teatro, música. Tenemos 2 horas de teatro a la semana. Acto. Está bueno. Yo encuentro que es poco. ¿En serio? Pero todos los profesores vamos a encontrar que es muy poco tiempo lo que se le asigna. No sé, en el colegio de mi hija es un alternativo para post-clase. Claro, un taller extra programático. De 1 hora. Y si es que tienen. Y si es que tienen. Si es que tienen. Por ejemplo, en mi liceo no existe. Tu liceo no existe. No existe. Claro, o sea, claro. Yo tengo esa suerte también. Pero, ok, igual me voy a quejar. Está bien, porque me gusta porque no eres conformista. Ya. Está bien. Entonces, tengo 2 horas de teatro a la semana, con todos los niveles, que está súper bien. Si lo miramos al año, está perfecto. Pero, claro, tenemos niños y niñas que se enferman. Entonces, no van a la clase. Tenemos feriados nacionales, feriados de lo que sea. Tenemos actividades de colegio. Entonces, esas 2 horas semanales virtuales no son realmente representativas y es muy poco el tiempo. Y probablemente todos los profesores de todas las asignaturas nos vamos a quejar del tiempo. En ese sentido, en teatro se marca mucho más porque si falta un alumno trabajando en un grupo, el grupo queda cojo. Si faltan 2 alumnos del mismo grupo, no se puede trabajar. Ya, es muy difícil trabajar en esos escenarios. Y ChatGPT, en cierta medida, vino a solucionar eso. Optimizó el tiempo, sobre todo el trabajo de mesa, en el diálogo que iban a trabajar los alumnos. Ya, pero ¿cómo? ¿En la práctica cómo lo hacen? Bueno, les planteé estímulos de unas noticias creo que fue el 2019, ese año en donde se quemó la catedral de Notre Dame. Creo que fue el 2019, creo. Sí. No me acuerdo. Preguntémosle a ChatGPT. Creo que fue justo antes de que todo se paralizara. Fue un año de mucho movimiento, había muchas noticias a nivel global. Y claro, les entregué varias noticias y ellos eligieron algunas, me acuerdo de la de Notre Dame, porque la trabajaron. Y en base a eso la idea era crear un escenario de por qué había sucedido este hecho. Y empezaron a crear situaciones, a conspirar un poco. Y de repente me empecé a dar cuenta de que estaban pasando muchas clases y todavía estaban pegados en la escritura del guión. Y yo necesitaba que pasáramos a escena, a trabajar en el fondo la expresión corporal, la expresión vocal, a trabajar la resolución de problemas in situ. Porque es muy distinto resolver un problema en la mesa que pararte en escena frente a un público y resolver ahí, improvisar en ese momento. Y claro, esas son habilidades que yo necesitaba trabajar. Y para hacer un colegio en donde por primera vez estaba implementando teatro, los chicos no tenían la experiencia de poder experimentar de manera corporal y me vino a solucionar ese problema. Y fue muy agradable el poder utilizarlo, además sabiendo que el colegio nos daba la posibilidad de utilizarlo. O sea, ¿te ayudó a toda la parte teórica? Claro, o sea, del desarrollo de los personajes, del guión. Claro, el desbloqueo mental que estaban teniendo, el bloqueo mental que estaban teniendo. Bloqueo mental. Sí. Claro, eso le pasa mucho a estudiantes. Y a nosotros. En todo. Y a Y a todos. ustedes como profes también. Claro, o sea, tenemos algún tema y es como, ya tenemos 20 posibilidades de tomar para una actividad. ¿Cuál es la mejor? ¿En qué tiempo? ¿Por dónde avanzo? ¿Por qué línea sigo? Claro, por supuesto. Exacto. Y ahí está el pensamiento crítico. En el fondo, las primeras versiones de este guión que le entregaban a mis estudiantes, que ChatGPT le entregaba a mis estudiantes, tenía una estudiante que llegaba, lo leía y decía, no, esto no. Y volvían a preguntarle, porque en el fondo ella sentía que era o muy vacío, o muy robótico, o se resolvía. O que no la representaba probablemente, no la interpretaba a ella. Claro, y yo creo que también ellos saben identificar cuando algo es fome, vacío, o que no les hace sentido. Claro, como que no tiene sentido, no tiene esa humanidad, si finalmente lo que también se le cuestiona a la inteligencia artificial y donde los defensores también dicen, bueno, las relaciones humanas nunca van a poder ser reemplazadas, por ejemplo,
por la inteligencia artificial y la tecnología. Oye, para ir cerrando, porque nos queda poquito tiempo, ¿cómo han visto ustedes la adaptación? ¿Hacia dónde lo proyectan que va a ser la incorporación de la inteligencia artificial a las salas de clases donde ustedes se desempeñan, Mayra? Hoy la adaptación es, primero hay que estar muy abiertos a entender y también a, sí, abiertos de mente. Abiertos completamente de mente, porque no solamente es, ya, nos va a entregar un trabajo, nos va a facilitar, sino que también tenemos que aprender a hacerlo de una buena manera para alcanzar resultados óptimos al final. Porque es como, por ejemplo, me pasaba mucho con mi colega de matemática, que me decía, no, es que yo no quiero implementar calculadora, pero alguien sí. Entonces podemos tomar esta herramienta que tan simple como una calculadora, si es calculadora científica o de celular, lo mismo con una inteligencia, podemos aceptarla o no, pero también nos vamos a quedar con la brecha de qué tanto, por ejemplo, podemos mostrarle a los estudiantes, por ejemplo, cuánta facilidad tenemos con eso, el no estar tan como detenidos o que nos coarten tanto las cosas que podemos llegar a hacer. Y también cambiar las formas de aprender, sí, yo creo, muchas veces. Y cuando dice el ejemplo de la calculadora, me acordé de un profesor que decía, a mí me da lo mismo que los chicos usen la calculadora, lo que yo necesito que aprendan es a razonar y saber a qué operación tienen que recurrir para responder la duda que tienen. Sí. Claro. O sea, y el número se los va a dar, da lo mismo que se lo aprendan de memoria o no. Ellos razonan básicamente qué solución tienen que buscar. Y de eso la calculadora da lo mismo. O sea, la matemática nos entrena durante todo el colegio para saber afrontar problemas más difíciles que una ecuación matemática. Absolutamente. Y no solamente porque te aprendiste las tablas sabes manejar matemáticas. Exacto. O sea, es la reflexión del ser humano frente a un problema matemático, cómo resolverlo. Sí. Y en tu caso, ¿has visto buena la implementación de la inteligencia artificial? ¿Ves una brecha todavía? Bueno, veo brechas porque claramente existe mucha desinformación, existe cursos que, por ejemplo, colegas no toman o que les falta introducirse y no tener tanto miedo. Por temor. Es por temor y muchas veces es como con el celular, es como, no, ¿para qué? No, claro, ¿para qué? Para poder entender a los estudiantes de mejor manera, para entender el currículum, el programa, los objetivos, mucho más de un simple aparato, de una simple... La adaptabilidad tiene que ser desde nosotros como humanos también. Absolutamente. Y Juan Pablo, reflexión final también, ¿hacia dónde crees que vamos avanzando con la inteligencia artificial? Bueno, creo que en educación tenemos que empezar a plantearnos qué es ser humano y en el fondo qué personas estamos formando y qué habilidades tenemos que formar. La inteligencia artificial está reemplazando o haciéndose cargo de tareas mucho más automatizadas, pero el trabajo en equipo, la comunicación de ideas, el saber interpretar a otra persona y trabajar con otra persona son habilidades humanas. Que no van a ser reemplazadas. No, y o sea, si bien hay inteligencias artificiales que pueden dar feedback respecto a la entonación vocal o a las expresiones faciales, el trabajo con otra persona en el aula, el guiarla o acompañarla en sus procesos, creo que nunca va a ser reemplazado por una inteligencia artificial. Entonces, ver la educación y centrarnos en qué es lo que es ser humano, cómo ser más humanos, cómo no ser reemplazados por la inteligencia artificial. Bueno, quiero agradecerles a los dos por esta interesante conversación, este diálogo sobre la inteligencia artificial que, como decíamos, para muchos puede despertar algo de temor, algo de duda, algo de preocupación, pero lo cierto es que es una herramienta más y somos nosotros los seres humanos quienes tenemos que aprender a manejarla y a dominarla. Juan Pablo Latorre, docente del Colegio Lincoln International Academy, muchas gracias por estar con nosotros en Conecta Educar. Y Mayra Bello Rocha, también docente, profesora de Lengua y Literatura del Liceo Industrial Vicente Pérez Rosales. Muchas gracias, Mayra, por estar con nosotros. Que les vaya muy bien a los dos. Bueno, y así cerramos nuestro primer capítulo de Conecta Educar 2024. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos que todo lo que hemos podido revisar en este capítulo pueden ustedes volver
volver a verlo en conectaeducar.com y por supuesto también en el canal de YouTube de la Fundación Telefónica Movistar. Los espero en otra oportunidad en nuestro capítulo 2. Nos vemos. Chao, chao.